vamos a pensar un poquito en las etapas del reconocedor estándar y luego cómo eso se va a ir mejorando para lograr la robustez. Como les decía, este es un panorama general de todo lo que va a ser el curso. Va a haber una clase específica de reconocimiento robusto donde se van a analizar las distintas estrategias con mayor detalle. Un reconocedor del habla estándar, que utiliza tecnologías, vamos a decir, de la década del 90 aproximadamente, es un reconocedor que en la etapa de extracción de característica usa los coeficientes keptrales en escala de Mel. Vamos a ver en el curso ese tipo de extraer características, qué significa, cómo se hace. Luego de la extracción de características, recuerdan que la extracción de características era convertir la señal sonora, ese vector largo, ese arreglo largo con miles y miles de numeritos, convertirlos en otro arreglo, en una matriz que tenía tramos de habla y que para cada tramo, que en el caso del habla pueden ser de 20, 30, 40 milisegundos, para cada pedacito, para cada bloque, se extraen las características. Bueno, estamos hablando de qué características se les extrae a cada pedacito, a cada tramo. Como les decía, los coeficientes keptrales en escala de Mel han sido las que mayor éxito han tenido y que hasta el día de hoy se siguen utilizando en los reconocedores del habla. Luego viene la primera etapa del clasificador, del reconocedor propiamente dicho, que se acuerdan era la del modelado acústico, y yo ya les había comentado acerca de los modelos ocultos de Markov. En particular, los modelos ocultos de Markov utilizan para modelar las distribuciones sobre las características extraídas lo que se conoce como mezclas de gaussianas. Vamos a ver también en detalle qué son los modelos ocultos de Markov basados en mezclas de gaussianas. Y por último tenemos los modelos de lenguaje. ¿Se acuerdan que la idea era saber con qué probabilidad luego de la palabra el iba a venir la palabra casa o la palabra sótano? Bueno, eso en particular se conoce como lenguajes de bigrama, son los más estándar, los más utilizados, pero por supuesto vamos a ver también algunas alternativas más complejas. Y con respecto al reconocimiento robusto del habla, hay distintas zonas o distintas partes del modelo desde donde se puede atacar el problema de la robustez. La primera es la que se conoce como enhancement, o podríamos decir que un mejoramiento, una depuración, un filtrado de la voz. O sea que lo primero es aplicar a la señal sonora algún tipo de filtro que elimine el ruido, o que lo reduzca por lo menos, dejando el habla lo más clara posible. Esa primera etapa es previa a la extracción de características, antes de los coeficientes keptrales y todo lo que yo le había contado. Eso se hace directamente sobre la señal de audio con algún tipo de filtro más o menos sofisticado. La siguiente etapa es la de compensación de características. Una vez extraídas las características, uno podría tener algún modelo que permite determinar qué parte de esas características corresponden al ruido y qué parte a la voz. Entonces trata de compensar o de adaptar, ajustar o limpiar, se podría decir también, las características, ya trabajando en el dominio de las características, o sea, ya modificando, por ejemplo, los coeficientes keptrales, no tocando la señal de audio. Y por último, lo que podemos hacer es adaptar el modelo. Podríamos hacer que los modelos de Markov se adapten o se ajusten a las condiciones de ruido para seguir reconociendo bien. Por supuesto, entre el oído y el cerebro humano utilizan todas estas estrategias, desde el filtrado, pasando por la adaptación de las características y ni hablar el modelo, que es el cerebro, que se adapta a cualquier cambio, o sea que pasa un colectivo, o sea que viene un cordobés y me habla rápido. Con respecto a las pruebas o las dificultades con las que uno va probando, va examinando, va midiendo qué tan bien funcionan los reconocedores, es muy importante tener corpus de habla. Bases de datos le llamamos muchas veces, y en el dominio de reconocimiento del habla se le suele llamar corpus. Los corpus son grabaciones de
a veces miles y miles de horas de distintas personas en distintas condiciones. Hay de distintos idiomas, puede haber un corpus que tenga múltiples idiomas, con distintos niveles y tipos de ruido, con distintas emociones. Bueno, hay corpus de todo tipo y de toda complejidad. Como les contaba antes, hay corpus grabados sobre celulares, hay corpus grabados sobre líneas telefónicas, otros sobre canales de televisión. Hay distintos tipos de corpus con distintos desafíos. Y lo primero que se hace generalmente es trabajar con lo que se llaman ejemplos de juguete. O sea, en lugar de encarar un problema directamente con la máxima complejidad, se empieza a trabajar con algunas señales simuladas. Podrían ser un simple seno, coseno, alguna recta, alguna onda cuadrada, y empezar con eso a ver cómo funcionan nuestras ideas, nuestro sistema. Luego se pasa a señales sintéticas. Muchas veces se utilizan corpus de habla sintéticas o señales sencillas sintéticas también, un poco más complicadas que un seno, pero sintéticas al fin. Puede ser voz sintetizada o puede ser simplemente algunos sonidos sintetizados. Luego sí, pasando a las señales propiamente dichas de habla y ya grabadas de personas de verdad, digamos, hay muchísimas bases de datos. Acá mencionamos algunas, por ejemplo la base de datos de Albaicín, que se grabó en España por una colaboración de 5 universidades. La base de datos TIMID, que ha sido muy utilizada en la década del 90, que está en inglés y fue uno de los grandes desafíos para el reconocimiento del habla. Podría decir que, por ejemplo, la base de datos Albaicín es habla leída. Esta base de datos BEPA, que se desarrolló acá en el país y que tiene por objetivo reconocer sílabas y frases sencillas que se utilizan para rehabilitación de hipoacúsicos, con gente con problemas auditivos. Otra base de datos que sigue siendo utilizada ahora es la Aurora. Esa base de datos trae ruidos, trae distintos tipos de señales, es mucho más compleja. Y sobre esas bases de datos generalmente uno lo que busca es una figura de mérito, o sea, una forma de medir que también funciona el reconocedor. Yo hoy le había hablado del Word Error Rate, acá hay algo parecido que sería el Word Recognition Rate, que vendría a ser 100 menos el Word Error Rate. Pero bueno, hay distintas pruebas, muchas medidas que consideran las palabras que se insertan, las que se eliminan, las que se omiten por completo. Hay de todo un poco, depende mucho de la aplicación y de lo que uno quiera medir. Hay distintos tipos de ruido con lo que se contaminan las bases de datos, artificialmente o en medios naturales. Y luego siempre se hace la validación cruzada, siempre se deja un conjunto de datos que el reconocedor nunca vio para hacer una prueba final. En relación al análisis de los resultados, muy brevemente, uno siempre busca tener un sistema de referencia, siempre tiene que haber alguien a quien ganarle, para decirlo de otra forma, un sistema que ya existe, se utiliza, que fue publicado, puede ser con otros modelos, pero que nos imponga un límite, nos imponga una referencia, así que eso es muy importante para arrancar con una investigación, con un desarrollo. Y luego lo que uno hace generalmente es obtener mejoras sobre ese sistema de referencia. Por ejemplo, si el sistema de referencia tenía una tasa de error del 9%, bueno, uno pretendería tener un 8, un 7, un 6, un 5% de error. Y medir la significancia estadística de esas diferencias. Por ejemplo, si yo tengo 100 palabras y tengo una tasa de error de 10, si yo pruebo solamente con 100 palabras y obtengo una tasa de error de 9, probablemente no haya una evidencia estadística fuerte de que la diferencia entre ese 10% de error y ese 9% de error sea significativa. Probablemente pruebe con otro caso y me dé 11, así como antes me dio 9, ahora me da 11. Así que dependiendo de cómo es la base de datos, de la cantidad de ejemplos y de muchas otras características, la diferencia tiene que pasar una cota para realmente ser estadísticamente significativa.